en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha causado, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Buenas noches, amados hermanos. Hoy, como todos los miércoles, nos encontramos nuevamente por este medio para poder aprender las enseñanzas de la Biblia, todo aquello que pueda hacernos útil para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Hoy traemos un tema muy interesante. La venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, es un tema que se ha visto permeado de una nebulosa terrible. Hay cualquier cantidad de ideas de cómo es la segunda venida de Cristo. Y primeramente vamos a introducirnos un poquito a la historia para poder entender el fenómeno de este tema. Antes vamos a orar. Queremos dar bienvenida a todos mis hermanos amados. Orar por Vivian, que estamos orando este mes por ella. Hoy mi hija cumplió años, yo le mando un saludo allá hasta Alajuela, que Dios la bendiga. Y espero que el sábado nos podamos encontrar y hacer una buena comidita. Vamos a orar para que Dios nos ilumine, hermanos amados, sobre esta temática de la segunda venida de Jesucristo. Padre, hoy queremos darte muchas gracias por todas las bendiciones que tú nos has preparado, que las hemos adquirido e inquirido, Señor, gracias a tu amor y a tu misericordia hacia nosotros. Pido hoy, Dios, una bendición muy especial para mi hermana Vivian. También pedimos una bendición muy especial para todos los pastores de Honduras, que tú me los estés bendiciendo a cada uno de ellos, a los pastores del Salvador, a nuestros amados hermanos en Nicaragua, un saludo muy efusivo a doña Patri, a Ordóñez, toda la familia Ordóñez, mil bendiciones desde parte de esta pequeña iglesia aquí en Esparza que siempre les ha amado con un corazón intenso. Señor, bendícelos a ellos, guárdalos en completa paz, que mis hermanos hoy estén siendo, Dios, consolados y estén siendo animados por tu palabra. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos para que tú nos ilumines con este tema que tenemos hoy, Padre. En el nombre de Cristo oramos dándote las gracias. Amén. Bien, para tocar este tema, hermanos, primeramente tenemos que remontarnos un poco a los años 60 y cuidado que un poco más atrás. En los años 60 surge lo que se llamó la teología de la muerte de Dios. Y bueno, surgió más atrás, pero en los años 60 recobra vida. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial ha pasado y entonces queda todo ese sinsabor y surge a través de la teología de la muerte de Dios la teología de la secularización. La iglesia se seculariza y un hermano muy antiguo que fue ministro de Holanda por los años de 1800, ya él venía hablando sobre este tema, que la iglesia se estaba mundanalizando. Entonces, esta nueva teología de la secularización decían que el lema del creyente debería de ser ama a Dios y haz lo que quiera. Y hay iglesias de aquí que tomaron, salvos para siempre salvos, tomaron parte de todos estos elementos filosóficos y absurdos que vinieron dejando secuelas de una filosofía alemana que venía golpeando fuertemente a la iglesia, dentro de ellos Bonhoeffer, tal vez ustedes recuerdan o han leído algo de él. También este grupo teológico decía que la iglesia debe participar en forma activa en política y en la revolución. Y desgraciadamente en América Latina, que como hablaba con mi hermano Eddie, mira, América Latina no tiene teología. Nosotros siempre hemos consumido las iglesias y todas las iglesias de América Latina. Hemos consumido una teología clásica europea
y en estos últimos tiempos una teología que viene de Canadá y de Estados Unidos. América Latina tiene que sacar desde adentro de sus entrañas una forma de contemplar y ver a Dios y vivirlo. Aunque esto muchos ilusos dicen, somos bíblicos, pero no, siempre estamos afectados por corrientes europeas, norteamericanas. Bueno, esta teología de la secularización que hizo un fuerte golpe a la iglesia, también decían estos teólogos seculares, ellos dentro de sus ideas rechazaban toda aquella idea de un reino sobrenatural que fuera a aparecer en la segunda venida de Cristo. Ellos negaban todo esto. Para ellos el único mundo que conocen es el mundo de aquí y de ahora. Y vea qué interesante, porque la posmodernidad de la que yo he venido hablando, que nace casualmente de los 60, 70, la posmodernidad tiene como un título excelente, como una de sus bases, una de sus columnas básicas, tiene la muerte del metarrelato. No hay historia, lo que interesa es vivir el presente. Y yo creo que hoy mucha gente lo que está tratando, y más se ha venido esto haciendo más grande, tratando de sobrevivir hoy. Entonces el posmodernismo que se incursionó dentro de la iglesia ha venido ocasionando problemas serios en el pensamiento de la iglesia. Por otro lado, bueno, la teología de la prosperidad, que es un materialismo capitalista que se introduce cerca de los años 90 aquí a Costa Rica. Pero en 1966, un alemán también, Jürgen Moltmann, tal vez ustedes lo han escuchado por ahí, propone en uno de sus libros la teología de la esperanza. Él quiere revertir todos esos movimientos, y es que la historia teológica ha sido como un péndulo. Se viene para acá, hay una teología, viene una respuesta de la teología. La política corre la misma historia también de péndulo. Y entonces surge en el año 66 Jürgen Moltmann con este libro, La teología de la esperanza, que plantea el futuro del resucitado. Es desde ese momento que surge con muchas fuerzas las referencias de la segunda venida de Cristo. Por esta razón, hermanos, es que hoy vamos a empezar planteando un poquito qué ha sucedido en el mundo más próximo, en los años más próximos a nosotros. Vamos a hablar un poquito de qué fue lo que sucedió, qué estuvo pasando. Así que la iglesia, que en estos tiempos no tiene nada que enseñar sobre el futuro del futuro eterno, sencillamente no tiene nada que enseñar. Mire, hermano, si su iglesia no enseña sobre el futuro de la iglesia misma, no tiene nada que enseñar, porque toda nuestra esperanza está en el futuro. Estamos como creyentes esperando la venida de Jesucristo, y no esperándolos en una forma pasiva, porque tenemos que estar activos, hay todo un mandato. La segunda venida de Jesucristo es real, y la iglesia de estos tiempos tiene una gran variedad de formas de enseñar cómo serán estos eventos. Hay más o menos 5 o 6 formas que las iglesias, esa gran multitud de iglesias que hay, están enseñando cómo es que Cristo va a venir. Y en esa encadenada locura de tratar de enseñar cómo es que Cristo viene, es que nos hemos vuelto locos y tenemos disensiones, tenemos choques entre los mismos hermanos. Y yo creo que vamos a tratar de ser simples en esta temática. Al tener toda esta variedad de pensamientos de cómo vendrá, cómo será la venida de Jesús, vamos a ir a lo más simple. Vamos a empezar buscando el libro de Hechos. Vamos a ver qué nos dice nuestro hermano Lucas. Y quizás de la forma más simple de poder ver cómo será esta venida. Vamos a ir a Hechos capítulo 1, por favor. Todos vamos a sacar nuestras Biblias en Hechos capítulo 1. Dice así la Escritura. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días
y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo que oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este texto de Lucas, hermanos, desarrolla tres grandes temas teológicos. El número 1 es el tema del reino. Versículo 3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Así que aquí tenemos toda una enseñanza sobre lo que Lucas está hablando de ese evento de la ascensión de Cristo. Aquí en este texto encontramos todo un tratado teológico sobre el reino de los cielos. Y si Jesucristo empezó hablándoles durante 40 días, ese Cristo resucitado habló de ese tema, la iglesia tiene que estar hablando hoy de ese tema. Vimos el domingo, hermanos, cómo hermanos se meten en política hablando que este sistema político, el otro. Mire, como hablábamos la vez pasada, en el libro de Tomás Moro, cuando hablábamos de la utopía, ¿qué era la utopía? Tomás Moro llegó y dijo: mire, hemos creado un sistema maravilloso, hemos hecho una isla fantástica con un sistema bien depurado, bien excelente, pero esto no se puede lograr. Porque el problema no está en que el presidente está haciendo las cosas mal o los diputados lo están haciendo mal. Siempre lo van a hacer mal. El problema es que el pecado está inmerso en el hombre. Y eso trae corrupción, eso trae degeneración moral, ético y también corporal. También encontramos ahí en este texto que acabamos de leer una teología sobre el Espíritu Santo. El versículo 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 8. Y les dice en el 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Creo que este texto tan simple y sencillo trae a la luz un montón de cosas y también nos revela el montón de errores que la iglesia está viviendo. Sobre el reino tenemos una confusión terrible. Sobre el Espíritu Santo ni me diga, todo el mundo le atribuye al Espíritu Santo un montón de estupideces. Y déjeme decirle, hermano, que esto no es así. Aquí Jesús mismo dice: van a recibir poder, el Espíritu va a venir sobre usted, Él les va a dar poder. ¿Poder para qué? Para ser testigos. Y más adelante Pablo toca la temática del Espíritu, que el Espíritu es el que enseña, es el que redarguye, y todo esto que es tan simple para que el cristiano pueda vencer en este mundo y pueda decir, como dijo Pablo en Romanos 8, yo sé, somos más que vencedores, yo sé que nada de esto ni de aquello, nada podrá separarnos de ese amor, porque hemos recibido un poder
Y no solamente el poder, como dice por allá Pablo también en Efesios, que hemos sido sellados como pertenencia de Dios. Esto es interesante. Aquí en una forma muy simple Jesús le está diciendo, mire, este es el asunto. Ustedes tienen que hablar del reino, yo me voy a encargar de hablar del reino de los cielos, del Marcú Chamaín, como dijimos el domingo, y ahora vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Ustedes van a recibir poder para que puedan serme testigos en cualquier parte de la tierra. Y hermanos, hay todo un tratado teológico que si nos quedamos en estos temas, vamos a hablar demasiado. El tercer punto es el punto de la misión y el punto escatológico. El mismo versículo 8, que también habla del Espíritu Santo, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí termina todo el tratado escatológico de Dios, de Jesús, perdón, tratando de enseñarle a la iglesia que hay una tarea y una misión que hacer. Hablar del reino y ser testigo del rey de ese reino en todos los lugares de la tierra. Y no van a estar solos. El Espíritu Santo va a estar con ustedes y les va a ayudar para que ustedes puedan hacer la tarea sin ningún problema. ¿Qué vemos en este texto, hermanos? Vemos como nos ocurre aquí en todo el mundo, cristianos que empiezan a ver para atrás, cristianos que empiezan ya porque hay un problema, hay un asunto, bueno, miramos para atrás, y por allá en Lucas y Mateo mismo habla que el que toma el arado y mira para atrás no es digno del Señor. Ellos miraron hacia atrás, vea lo que dice el versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Volvieron la mirada hacia aquel Israel, hacia aquel reino de David y Salomón, aquel reino esplendoroso de David. Volvieron a ver aquello. Como dije el domingo, estamos construyendo sobre ruinas. Queremos volver atrás. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto, lo primero que hizo es mirar hacia atrás lo que habían dejado. No se aventuraron a algo nuevo. Dios tenía algo nuevo para ellos. Los discípulos miraron hacia atrás, miraron hacia el reino de David y querían saber si Él les iba a restaurar el pasado. La pregunta es hecha con una gran mirada nostálgica. Dice, y retrospectiva, viendo hacia atrás como siempre, en lugar de mirar alrededor de ellos, sobre la tarea de ser testigos a las naciones que les estaban rodeando y mirar hacia adelante, ellos quedaron con los ojos puestos en el cielo. Ahí estaban, quedaron viendo para arriba. Hoy hay muchos cristianos que solo están esperando la venida de Cristo, solo ven para arriba de ver de qué manera Jesús se lo lleva a este mundo. Y están siendo como parásitos. Hace un tiempo atrás, una hermana que tengo en la iglesia me contaba que cuando ella iba a otra iglesia de otro pensamiento, ella hasta iba a dejar de estudiar porque ya Cristo venía y que para qué esto y para qué lo otro. Y óigame, muchas iglesias enseñaron y profesaron estas grandes barbaridades. Yo creo que la venida de Cristo es muy simple. Hay sistemas como el dispensacionalista que ha cargado esto de cosas horrendas y desgraciadamente, como les he enseñado, más del 80% de las iglesias en Costa Rica creen esa herejía. Y hay que hablar con fuerza, hermano. Es una herejía. Es una herejía montada sobre un sueño de una muchachita llamada Norton, donde Scofield estira y hace unos comentarios en la Biblia que le pone la Biblia de Scofield para poder promover esta gran mentira. Pero la Biblia habla otra cosa y vamos a ir viendo con los textos que vamos a sacar que no es como nos han estado diciendo las cosas. Cuando los hombres vieron a Jesús subir, que estaban viendo para arriba, viendo para el Icaco, decimos, de un pronto a otro le aparecen dos varones. Versículo 11 dice, varones Galileos, les dijeron estos varones, ¿qué estáis mirando al cielo? ¿Qué miran ustedes para arriba? Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y yo no sé para qué vienen. Hay sistemas que ponen a Cristo a venir dos veces.
Viene una vez, ahí está en el aire y ¡fum! Se lleva un montón de gente y después regresa. Vea que en la sencillez de Lucas no encontramos nada de esto. Típico es todo esto de muchos cristianos que viven añorando primeramente los tiempos pasados y otros que viven añorando vivir en el cielo. Porque realmente Cristo viene a reinar en una tierra nueva y renovada. Esto es muy importante tenerlo bien claro. Vean que Jesús no le rinde respuesta a ninguno de ellos. A ninguno le dice nada sobre las señales. Solamente les dice, miren muchachos, esto les compete solamente a mi Padre. Pero les promete que recibirán poder de lo alto. Eso sí le promete Dios. Que van a recibir poder de lo alto para poder testificar a las naciones. Después de esto termina toda la enseñanza escatológica que ya le volvía, porque ya volvía a la diestra del Padre. Y de la misma forma que se fue, hermanos, así Él volverá. No encuentro yo en las enseñanzas de Jesús una venida silenciosa. De la misma manera que se fue, así viene. La nube fue el punto de partida donde Él se fue, pero esa nube va a ser el punto de regreso. O sea, de la misma manera que se fue, así va a venir. Esa es la simpleza de Lucas. O Lucas registra la simpleza de la enseñanza de Jesús. Entonces el texto deja claro, la venida de Cristo en una forma visible, no secreta, como algunos profesan. Va a ser visible a la vista de todos. Así como la resurrección, hermano, fue real, corporal, tangible y visible, lo fue también su ascensión y lo será también en su regreso. Hay textos ahí que son los textos que alborotan el panal. Vamos a tratar, no vamos a leer todo, pero vamos a poner los textos sinópticos que en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Estos textos están tratando la crisis de la ciudad de Jerusalén. Recuerden que los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen, oh, mira todo este templo maravilloso. Y entonces el Señor le dice, les da una respuesta muy concreta y les dice, mire, en 3 días va a quedar aquí piedra sobre piedra. Entonces surge la pregunta, ¿cuándo serán estos eventos? Muéstrame, dime. Y está hablando aquí Jesús, de la crisis que va a tener Jerusalén en el año 70 con la venida de Tito, el comandante Tito, que vino a destruir la ciudad de Jerusalén, que era un emperador romano. Bueno, primero fue un comandante, después llegó a ser un emperador por un corto tiempo. Así que los textos, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, después de que enseñan toda esta crisis, al final los tres dan versiones del discurso en una gran culminación de la venida del Hijo del Hombre. También debemos observar, hermanos, que después de la gran tribulación, cuando todas las tribulaciones habidas y por haber ocurran, vendrá Cristo. Aquí tenemos un elemento interesante. Porque no es una tribulación, son un sinfín de tribulaciones previo a la venida. Pero cuando ocurran todas, las grandes que dicen que va a ocurrir o ya está ocurriendo, y las que han existido a través de la historia del cristianismo, cuando todas terminen, vendrá Cristo. Vea que Cristo no viene en medio de la tribulación, se lleva un poco de gente. No, todas las tribulaciones funcionan, se vienen y Cristo viene. Mateo 24, 29. Es muy claro cuando Mateo nos dice, e inmediatamente después, 24-29, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y mire, todo el mundo se quiebra la cabeza, ¿cuál es esa señal? Y es algo muy simple la señal. Y entonces, dice, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Déjeme decirle, hermano, que esa famosa señal del Hijo del Hombre es ese Hijo viniendo sobre las nubes. Esa es la señal. Solo eso van a tener.
Ellos querían saber qué iba, no, la señal va a ser cuando la vean. Punto, esa es la señal. Cuando ustedes vean, así como me vieron subir de la misma manera, esa es la señal. Porque los judíos siempre buscaban señales. Mateo 24:15. Aquí en este texto de Mateo 24, hermanos, no encontramos ningún rapto, ninguna venida previa. Es simplemente aparece la señal y se acabó esto. Se presenta el juicio y todo lo que va a suceder. Pero en Mateo 24:15 hay algo interesante también que tiene que ver con los problemas de trato con Jerusalén, porque como habíamos visto en otras lecciones, Jerusalén, Israel, se había prostituido, había roto el pacto, había negado a Jesús, había matado al Mesías. Entonces Dios no se iba a quedar con las manos cruzadas. Dios iba a tratar a esta nación por ser tan débil, por ser tan déspota, por ser tan traicionera, por así decirlo. Mateo 24:15, por cuanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Y este es otro tema que todo el mundo se vuelve loco. Les voy a recomendar un libro que se llama Antigüedades de Josefo. Ahí usted va a encontrar toda esta abominación desoladora, la va a encontrar muy simplemente. Más o menos en el año 167 a.C. aparece un gobernador llamado Antíoco Epífanes. Recuerden que Alejandro el Grande muere y el reino se divide en 4 y Antíoco Epífanes va a gobernar hacia el sur. Ahí este viene y hace unos pactos con Israel, porque recuerden que Israel se prostituía, pero no cumplió con el pacto, y Antíoco Epífanes viene y se entra a Jerusalén, se apodera de la nación, le roba todo y se apodera del templo, y en el altar del templo judío erige a Júpiter en el altar, lo pone ahí como el dios de ellos, y hace un holocausto o hace un sacrificio de un cerdo, de un chancho. También sacrificó ahí un cerdo, un evento que es una gran abominación, porque recuerden que lo que tenía que sacrificarse era el Cordero de Dios, pero ahí un animal que era despreciable, era impuro, era de cuidado. Israel no podía estos animales. Ahí viene este Antíoco Epífanes en el año 164 a.C. y hace toda esa tortura. Fue una abominación terrible, dicha ya desde Daniel para que Israel entendiera que esa abominación iba a suceder. Esta abominación tiene que venir antes. Vea, la apostasía, la tribulación, la gran abominación, el hombre de pecado, todo esto viene antes de la venida. Cristo va a llegar cuando ya todo esto ocurra, ¡pum!, llegó. No viene antes, se lleva un grupo y vuelve. No, señores, esto no lo enseña la Escritura. Marcos capítulo 13, versículo 14 también dice lo mismo, son paralelos, textos paralelos que hablan, dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Aquí viene la gran crisis. Vea que aquí hay dos problemas diferentes. Número uno, el problema número uno es la gran profecía de Daniel. Daniel está hablando de la gran abominación desoladora. Vimos que en el año 162 Antíoco Epífanes viene y hace todo lo que acabamos de hablar. Pero aquí en este Mateo de Marcos 13:14 se está refiriendo a otra abominación, no es la misma de Daniel. Porque inmediatamente cuando vean eso les dice a los judíos contemporáneos, mire, los que estén en Judea huyan a los montes. Está hablando de la gran abominación que hizo Tito. Recuerden que Tito también puso efigies en el templo y adoró dioses dentro del templo romano. Y destruyó. Y habíamos visto la vez pasada la gran matanza que hizo de cristianos, que la sangre de la matanza de cristianos de judíos, llegaba hasta las rodillas la sangre. Fue algo espantoso lo que hizo Tito en Jerusalén. Ustedes pueden encontrar toda esa historia en las guerras de judías que escribió Josefo.
así como pueden leer el libro de Antigüedades. Bájenlo, en internet lo pueden bajar, hermanos. Estos dos textos anuncian la abominación desoladora. Una es la de Daniel, que está en Daniel 11:31, que dice que se levantará, y voy a leerlo textualmente, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entonces, ¿cuál fue la abominación desoladora que puso Antíoco Epífanes? Bueno, fue poner a Júpiter ahí en el templo y sacrificar un cerdo. Eso fue espantoso para un judío. Lo que Marcos dice fue simplemente Tito el que llegó ahí. Ahora Jesús está anunciando, como dije, esta otra abominación. En el año 70 Tito hace todo un plan de guerra, cerca a Israel. Israel hasta se vuelve carnívoro, las madres comen a sus propios niños. Es tremendo porque quitaron todos los servicios, quitaron el agua, quitaron los servicios de comida, cercaron a Israel y le dieron tiempo hasta que Israel cayese, y entra ya debilitada el comandante Tito, introduce en el santuario efigies, ídolos romanos, y hace toda esa matazón de judíos en el templo. Por coincidencia histórica, y esto yo sé que no es coincidencia histórica, pero lo es, ambos ataques a Jerusalén, tanto el de Antíoco Epífanes como el de Tito, duraron aproximadamente 3 años y medio, y es aquí donde las iglesias se confunden con esto, porque son especiales muchos en hacer mediciones. Cuando encuentran números, son felices haciendo números. Pero hermanos, vemos la simpleza de Lucas o la simpleza de Jesús hablando de su segunda venida. Simple, sencillo, lo cual estos 3 años aclara el uso de este periodo en el Apocalipsis. Quiero que ustedes vayan a Apocalipsis capítulo 13. Por un momento vayan a Apocalipsis 13, versículo 3. Y estos temas, hermanos, no me quiero detener, hay mucho que hablar sobre todo este simbolismo. Mi idea es hablar de la venida de Cristo simplemente en una forma simple, que ustedes puedan ver que la segunda venida de Jesús no es tan complicada como muchos enseñan, es muy simple, es sencilla. La Biblia da buenos vestigios de que su venida es simple y que hay una única señal. La única señal es la aparición de Él entre las nubes. Punto. No hay otra señal. Vi una cabeza como herida de muerte, dice Apocalipsis 13:3, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Aquí Juan lo que está recogiendo es el evento de Tito, más o menos es la idea de lo que está recogiendo. Ahí tiene los símbolos, la bestia, todo esto simboliza Roma, que en otro tema ya lo hemos visto. Pero aquí Apocalipsis está enseñando todo esto. Juan, nuestro hermano Juan, sin emplear los mismos términos de Mateo y de Marcos, vio ese mismo sacrilegio blasfemo en el culto del emperador romano y en todo lo que él hizo a través de Tito en su propio templo, en el templo de los judíos, que ya había dejado de ser templo, porque ya el templo era el mismo Cristo resucitado. Quiero que vayamos a 2 de Tesalonicenses, hermanos. Capítulo 2, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá antes que venga la apostasía. Aquí tenemos otro gran punto a tocar. La apostasía tiene que darse. ¿Desde cuándo se dio la apostasía? Muchos están esperando una gran apostasía. Bueno, vimos ahora con la muerte, la teología de la muerte de Dios, y con esa otra teología, la secularización, que ya la apostasía está dada. Y aquí en América Latina, yo estuve en la Universidad Latinoamericana recibiendo estudios especialistas en la teología de las liberaciones.
Eso es totalmente una aberración bíblica. Tuve que estudiar ahí porque no había dónde más estudiar, hermanos. Pero ahí era la meca. La Universidad Latinoamericana en toda América Latina era la meca de enseñanza de esta gran herejía. Y tuve que aprender eso. Tuve que leer, como le decía a mi hermano ahí, tuve que leer escritos de Miguel Bonino, de Gutiérrez y de mucho más, de Boff, toda esta gente que son los teólogos de América Latina. Y no tenemos una teología realmente latina que sea derecha, que sea buena, no de derecha, que sea recta, que tenga un equilibrio y un balance y que su base sea la escritura. Es terrible lo que nos pasa. Todo es importado. A veces nos asustamos. Yo he estado poniendo, y voy a salirme un poquito, en los salmos y en el libro de Job que estoy mandando salsas. Y yo sé que para el mundo de la iglesia en que estamos eso es una aberración, un sacrilegio. Pero hermanos, es nuestra cultura, son nuestros ritmos. Y a veces tenemos que rescatar una marimba en una iglesia, una salsa. Pero es aberrante porque de ahí a todos los créditos se los damos a Satanás, que todo es de Satanás. Déjeme decirle, hermano, que todo es de Dios. Y que si lo usamos bien y correcto para la gloria de Dios, todo sirve. Pero la iglesia viene, entonces todo lo que viene de afuera importado, que viene la música norteamericana, todo eso sí es bueno, es del Señor. Y usted tiene que analizar, hermano pastor, qué ritmos tiene usted en su iglesia. Porque todos los ritmos que tenemos en las iglesias, todos los ritmos para muchos, tomando la enseñanza de muchos, son del diablo. Porque todos estos ritmos se tocaron en tabernas, se tocaron en salones de baile y ahora están en nuestras iglesias, por más románticos que sean. Entonces, ahí tengo, esa fue mi tesis y cuando ustedes me quieran invitar algún día, estaría con gusto para enseñarles de esto. Pero nuestras raíces están ahí. Nuestra música tiene que estar con nosotros. Me he salido un poquito porque me hierve, soy apasionado por este tema, pero sí, hermanos, no se me asusten cuando vean una salsona o una buena cumbia por ahí, porque son nuestros ritmos latinos. Y es lo que tenemos. Versículo 4. El cual se opone, dice, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahí nos quebramos la cabeza. ¿Qué será esto? Bueno, ese es el hijo de perdición. Ese va a llegar, tenemos que esperarlo. Como me decía mi hermano Ricardo allá desde Michigan, mire, hasta que no veamos milagros, porque Satanás va a aparecer, este hombre de perdición, haciendo muchos milagros, señales en el cielo y todo. Bueno, cuando empezamos a ver eso, digamos, todavía no viene Cristo, porque tiene que suceder todo esto para que Él venga. Tiene que suceder todo esto, todas las tribulaciones habidas y por haber, hermanos, tienen que terminar, realizarse. Entonces después, ninguna iglesia se va a ir antes de la tribulación, eso téngalo seguro, la escritura no habla de eso. Tenemos que estar muy atentos y con mucho cuidado, hermanos, cuando escuchamos todas estas enseñanzas de la segunda venida de Cristo. En este texto de Tesalonicenses tenemos la misma abominación que vimos allá en el año 162, que vimos en el año 70 con Tito, y lo que va a suceder a futuro. Es la misma abominación que caracteriza la actuación del último anticristo al fin de los tiempos. Mire, Bonhoeffer hablaba, un alemán también, hablaba de que Hitler era, y lo enfrentó fuertemente a Hitler, hablaba de que Hitler era un anticristo. Sí, lo era, quizás. Herodes era un anticristo. Pero va a venir uno que se llama el hijo de perdición. Entonces la iglesia tiene que estar orientada por estas cosas. Mateo 24:6 dice las señales previas a aquel conflicto que tenía Dios con Jerusalén. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No nos asustemos. ¿Desde cuándo hay guerras? Vea que Josefo escribe las guerras judías que surgen desde antes de la venida de Cristo, muchos años antes. Así que las guerras van a seguirse dando, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que nos dejó como una herencia la secularización
de las iglesias. Y hoy estamos sufriendo esa secularización. Y tenemos que enderezar los cristianos fieles y verdaderos. Tenemos que enderezar esta iglesia, hermanos, con la ayuda de la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios y con su Espíritu Santo. Las dos armas poderosas que la iglesia tiene. Versículo 7 dice, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto es el principio de dolores. Óigame, el gran terremoto de Pompeya fue el principio de dolores. Hoy hubo un terremoto en Alaska de 7.8. Es parte de los principios de dolores. Todavía no es el fin. Estos eventos van a pestes, tenemos el COVID, tenemos el SIDA, todas estas pestes que se han venido, hambrunas tenemos en África, tuvimos unos años atrás hambruna en Nicaragua. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No es algo inmediato. Ahí en misionología algunos están viendo, mira, este cuadrante aquí, esta longitud todavía no ha sido. No, el evangelio tiene que llegar a todo el mundo. Ahora, ¿cuándo es eso? No sabemos, hermano. Esto va a depender de cómo la iglesia esté evangelizando. Hoy estamos muy pasivos, muy tranquilos, disfrutando de la buena música en las iglesias, de los pastores elocuentes, de los apóstoles, de los profetas. Yo creo que Dios ha venido a hacer un alto con todo esto para decir, mira, póngase a trabajar, papito, evangelice, porque el fin, hasta que esté todo el mundo ya bien lleno del evangelio, entonces la señal va a aparecer. ¿Cuál es la señal? Que en las nubes va a aparecer. Esa es la única señal que tenemos, hermano. Y es una señal, mire, que no va a dar tiempo para nada. Un abrir y cerrar de ojos, como cuando un ladrón se mete a la casa. ¡Pum! Y no nos dimos cuenta. Hay mucha gente que está vacilando con la salvación. No, ahí más adelante, dice, después vamos ahí ya cuando estemos más viejos. Los jóvenes dicen eso, cuando estemos más viejos. No sabemos si Cristo se va a aparecer ahorita. No lo sabemos, hermanos. Realmente todos estos fenómenos no son la señal que ofrece la literatura apocalíptica, en lo más mínimo, ni las señales que pedían sus discípulos. No encontramos en ningún lugar un escape al inicio de la gran tribulación. Revise toda la escritura, hermanos, y usted busque un escape cuando Jesucristo viene, porque aquí el rapto se hizo. Eso le llamamos el escapismo. Yo le decía a un hermano un día, no, la palabra rapto no aparece, aparecen otras palabras. Pero hay que sentarnos, mire lo simple que era Lucas, sentarnos a ver todo esto. Lucas habló muy simple, porque Jesús lo dijo y lo habló muy simple. La señal será esa nube cuando Él aparezca. Eso es todo lo que vamos a tener, hermano. Por eso tenemos que estar preparados. Mateo 16, quiero que leamos Mateo 16. Voy a darle tiempo a que usted busque en su Biblia Mateo 16. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Porque los judíos acostumbraban a pedir señales y los gentiles, que estábamos hablando de griegos, conocimiento y sabiduría. Eso es lo que pedían ellos. Ellos pedían señales, versículo 2, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles del cielo nublado, el cielo nublado. Les dice Jesús, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no las podéis. Generación mala y adúltera, demanda señal. Pero señal no se le dará, sino la señal del profeta Jonás. Recuerden que esto era previo a Cristo, al Mesías. No está hablando de los tiempos finales, está hablando del Mesías. Y dice, mire, solamente habrá una señal, la señal de Jonás. ¿Cuál era la señal de Jonás? Que estuvo 3 días dentro de un pez, como Cristo lo estuvo dentro de un sepulcro, y es resucitado nuevamente. Es una buena señal. Y no la entendieron.
o no la quisieron entender porque ellos querían adueñarse de la finca. Realmente la única señal que les da Cristo a sus discípulos la encontraron en Mateo 24:30. Es la única señal, hermano amado, y déjeme decirle que yo he tratado de encontrar la señal exacta de la venida de Cristo. La única señal es esta, y es apresurada. Ustedes tienen ahora vamos a ver las vírgenes, no, eso lo vamos a ver el domingo. Hay 5 vírgenes, miren, no les dio tiempo de nada. Cuando venía el novio no se dieron cuenta. Y va a ser así la venida de Jesús, porque va a aparecer de un pronto a otro en las nubes, con sus santos ángeles. Hoy más de un canto de Bobby Cruz y Richie Ray, que son 2 hermanos, uno de ellos es pastor, y habla del jinete, el caballero de la cruz, Cristo, que va el jinete que va y que está luchando contra todas las tierras, aquellos que se sublevan en la guerra de Armagedón. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuál era la señal del hombre en el cielo? Que él iba a aparecer en las nubes. Esa es toda la señal. Cuando usted lo vea, hermanos, ve a ver qué hace. Hay textos en la Biblia que dicen los que nunca quisieron nada con Dios, querían que los cerros le cayeran encima, porque ellos saben que está mal todo lo que vienen haciendo. Y entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Esa es la señal, con poder y gran gloria. Esta frase no aparece en los paralelos de Marcos y de Lucas, solo en Mateo. Interesante. La señal, hermanos, es Cristo mismo. La única señal es Cristo mismo, ya no hay señales adyacentes, terremotos y todo esto. Esto tiene que suceder y han venido sucediendo. Tribulaciones han sucedido, va a haber una muy grande, que no sabemos qué tan grande. Porque déjeme decirle que cuando nosotros vemos lo que pasó con Antíoco Epífanes, lo que pasó el pueblo judío con los nazis y lo que pasó con Tito, nosotros no sabemos determinar cuál es la gran tribulación. Fue horroroso lo que ellos vivieron, espantoso. Por eso le llaman gran abominación. Y pusieron esfinges y pusieron estatuas de dioses en el lugar que a Dios le correspondía, el templo. Dice, la única señal que aparece es Cristo mismo. Entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Esa es la señal, hermanos. Este texto hace alusión al anuncio que los 2 varones aparecen en su ascensión. Ellos dijeron eso. Así como ustedes lo vieron subir, así va a venir. Esa es la señal. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Vea la señal como aparece por todo lado. No es una señal a escondidas que viene, no, señores. Dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así va a ocurrir, y le da Juan ese toque. Sí, que así sea, Señor. Rápido que venga. Esa palabra venir ha generado muchas malas interpretaciones en ese gran abanico de pensamientos que la iglesia cristiana ha construido. Por ejemplo, Apocalipsis 22:7 dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ese venir es la segunda venida, la primera venida y la única. Porque la primera venida de Cristo, después de su ascensión, es una nada más. No hay 2, no hay 3, no hay 4. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón contigo, vengo pronto, para recompensar a cada uno según cuál sea su obra. Fíjese que los tiempos finales, porque estos lenguajes nos confunden. Yo le preguntaba a mi familia, ¿saben ustedes cuáles son los tiempos finales?
Y muchos se remontan al futuro. No, no, hermano, los tiempos finales empezaron con la venida de Cristo como un bebé. Cuando Él nace en Belén, ahí empezaron los tiempos finales. De ahí para acá estamos recorriendo todo ese tiempo final. Aún el milenio está incluido en todo ese tiempo. Que muchos lo ponen allá en el cielo. No, el milenio es aquí, donde la iglesia tiene todo un reposo, un descanso con Cristo. Nosotros tenemos un reposo con Cristo. En medio de los conflictos que usted y yo estamos viendo, nosotros tenemos paz, porque Cristo nos da la seguridad de sus promesas, hermanos. Estos textos, junto con el Apocalipsis 1:7, se refieren claramente a la venida de Cristo al final de la historia. De eso se está hablando en estos textos. Pero dentro de los 7 mensajes que se le da a las iglesias, a las de Éfeso, de Sardis, la de Pérgamo, la de la Odisea y todas estas 7 iglesias que están en Apocalipsis desde el capítulo 2 hasta el 3, la mayoría de veces que encontramos esta palabra vengo, que se la dice a varias iglesias, no parece referirse a la venida final, pues se presenta como algo condicional, y así está en el griego. Ese vengo viene con un adjetivo condicional. No parece referirse a la venida final, pues se presenta como condicional, dependiendo de algo que hagan los cristianos de esas iglesias en cada una de las congregaciones. Estos textos se refieren claramente a la visitación del Señor a una congregación específica en juicio o en bendición, y no a la segunda venida. Es más, dice, arrepiéntate, si no vengo y te quito. Y ahí vamos a ver, cuando estudiemos las iglesias, cómo Éfeso fue quitado realmente de ahí el candelabro. Y vamos a explicar todo eso, porque es un poco extraño que yo diga esto, pero es simple. Es más, ya ni existe la iglesia ahí en Éfeso. No hay iglesias. No hay iglesia. El Apocalipsis, hermanos, en el Apocalipsis la segunda venida de Cristo se realiza por la primera y única vez cuando Él descienda con los ejércitos celestiales para la gran batalla que usted y yo conocemos como Armagedón. Apocalipsis 19:11, vamos a abrir la Biblia, Apocalipsis 19:11, dice, y esto es mi hermano Juan que dice esto: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Esto es juicio. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una aguda espada para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y sus vestiduras y sus muslos tiene escrito un nombre: Rey de Reyes, hermanos amados, y Señor de Señores. Y vi, dice Juan, a un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Y son las aves de los cielos. Por eso Dios dice en un pasaje en Mateo: donde ustedes vean las aves del cielo, ahí está el cuerpo muerto. Vienen a darse un festín todas las aves del cielo, a comer las carnes de todos aquellos que Cristo ha destruido y va a destruir en esa famosa guerra del Armagedón. Dice, para que comáis, versículo 18, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Mas la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales, las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia.
y habían adorado su imagen también. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aleluya, hermanos. Qué interesante. Aquí hay detalles que no me quiero meter ahí porque es para hacer un estudio de Apocalipsis. Aquí la bestia fue echada inmediatamente al lago, y todos los que recibieron la marca ya estaban condenados. El juicio fue la palabra de Dios que vino fue a destrozar. Ese fue el juicio final para ellos. Entonces, hermanos amados, la segunda venida de Cristo ocurre después de la tribulación, el milenio e inmediatamente antes de la Armagedón. Ok, tengamos claro, la segunda venida de Cristo viene después de la gran tribulación, después del milenio e inmediatamente después que se da la gran guerra del Armagedón y la condenación final del dragón, como acabamos de leer, con todo su nefasto equipo. Jürgen Moltmann, o sea Jorge Moltmann, hablando en español, dice lo siguiente, dijo unas palabras y las voy a leer muy textualmente porque me encantaron. Esto lo tomé del libro de Com, un libro de las teologías contemporáneas. Si usted no lo tiene, se lo puede pedir a Eddie. Un libro que conseguí hace muchos, pero muchos años cuando empezaba a estudiar en la universidad. Este hermano con Harvey Cohn da todo un panorama excelente de las teologías que surgen desde el siglo XX en adelante. Dice Jürgen Moltmann, el hombre no debe esperar con pasividad su futuro. Debe participar activamente en la sociedad. La tarea de la iglesia es predicar de tal forma que en el presente el futuro se apodere del individuo y lo arroje hacia una acción correcta para moldear un futuro. A mí me encantó estas palabras de Jürgen Moltmann. Esto quiere decir, y esta es mi reflexión de esto, que la tarea que tenemos nosotros no es tanto de informar acerca del pasado para cambiar el futuro. El presente en sí mismo no es importante, y aquí no estoy hablando como un posmodernista. Lo que importa, hermanos, es que en el presente el futuro se apodere de la persona. Porque si usted logra eso en su iglesia, vea al leer Apocalipsis lo que le va a ocurrir a la iglesia. En un futuro, hermano, usted va a ser un vencedor, porque la iglesia en todos los problemas que se presentan aquí en una forma bien comprimida de toda la historia de la iglesia, en cada uno de esos eventos la iglesia sale triunfando. Gloria a Dios. Y tenemos que llevar en estos momentos de crisis a nuestros hermanos, tratando de usar este presente que tenemos para que ellos puedan apoderarse y empoderarse, hermanos, de ese futuro que la Biblia nos enseña. La Biblia nos presenta un futuro victorioso. El libro de Apocalipsis es el libro más consolador y el libro más lleno de esperanza como ningún otro. No es aquel libro de temor, no, es un libro lleno de esperanza, es un libro de victoria, porque ahí usted encuentra el gran triunfo de la iglesia, el triunfo suyo sobre el mal, que Jesucristo gestó desde su nacimiento, su muerte, su resurrección y su ascensión. Aleluya, hermanos, esto es maravilloso para usted y para mí. Usted debería estar alegre. Estos temas no deben de en ningún momento de hacernos sentir temerosos. Voy a leerle lo que el hermano Pablo en Romanos 8 nos dice. 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente, ese es el presente de Pablo,
Yo quiero que usted lea esto con el presente que tiene ahorita. Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios se manifiesten, hermanos, la naturaleza, toda la creación está esperando ese momento increíble. Esto es maravilloso y tengo que sacar un buen tiempo para predicar de esto. Versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de nosotros. Por ellos esos anhelan, la naturaleza anhela nuestra revelación hacia el mundo entero. Porque hermano, déjeme decirle que Dios, todos los malos de esta tierra van a verlo a usted, así como van a ver a Cristo y se van a avergonzar de todo el daño que te han hecho. Y tú te vas a alegrar y no vas a tener lástima de nada de lo que quede en ese mundo infernal, porque tú vas en una forma transformada, vas a la presencia de Dios para habitar con Él por siempre, en una tierra renovada. Ojo, versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Recuerden lo que habíamos hablado en Hechos capítulo 1. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Hoy le hice una pregunta, a mi familia, porque Jürgen le hizo una pregunta a un escritor de un libro en 1940, por ahí, no, 1948. Le hizo una pregunta, él estaba chiquillo, y le hizo una pregunta que si Cristo había resucitado, la pregunta fue, ¿cómo resucitó Cristo? ¿Con su cuerpo? Y esa pregunta se la dejo a usted también. ¿Cómo resucitó Cristo? ¿Con su cuerpo? Ahí después me cuenta qué fue lo que usted respondió, porque así fue como Jürgen puso en jaque a los de la teología de la secularización. Dice el 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, esto es fe. Quiero que brinquemos al versículo 37 del capítulo 8, donde Pablo dice, antes, hermanos amados, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiero terminar con un texto de Pedro, primera de Pedro 3:15. Que tenemos que hacerlo como un himno para nosotros, hermanos. Dice Pedro 3:15, sino santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nuestra esperanza está en esa señal que va a aparecer en el cielo. Como las mujeres, hermanos, las vírgenes, la pregunta es, ¿estaremos preparados? ¿Podemos como iglesia presentar defensa de esta esperanza que tenemos? Cuando algunos son escapistas y quieren irse antes, cosa que no está ahí en la Biblia, y otros dicen que ya todo sucedió, no hay esperanza. Tenemos que recordar, hermanos, que en el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento nos recuerda presentar defensa de nuestra fe. Usted, como hijo de Dios, tiene que presentar una defensa con mansedumbre, con amor, con paz, de su fe, de su esperanza. La segunda venida de Cristo tiene que ser añorada por la iglesia. Hoy tenemos que enseñar, como decía este hombre, a una iglesia a vivir un presente de tal manera que se apodere del futuro.
porque en el futuro está nuestra victoria. En Cristo Jesús, usted que está en Cristo Jesús, en el futuro, ya sea su muerte, ya sea la venida de Cristo, usted tiene su victoria, hermanos. Tenemos que luchar. La iglesia está caminando aquí en un desierto. Recuerde que el desierto, como dice la Escritura en Mateo, es el lugar de los desiertos, el lugar, de los demonios. Y nosotros transitamos aquí en un mundo caído, en un mundo que a usted lo está golpeando, que le está golpeando, lo explota. Son demonios que quieren destruirte. No solamente el conflicto, la escaramuza que tienes con el vecino, no. Es todo un sistema bien construido para luchar contra Jesús. Recuerden que es Armagedón lo que se está armando. Es una lucha contra Jesucristo. Tenemos que tener la mirada puesta ahí, hermanos. Todo lo que viene es una lucha contra Jesús y contra su iglesia. Y aunque nos están desviando todos estos pensamientos para muchos lados, realmente la batalla final es esa, donde Cristo va a aparecer. Viene con todos sus ejércitos, vestidos de blanco y él todo manchado como quien se mete. Es que nosotros nunca hemos machacado uvas, pero cuando usted se mete a machacar uvas, a aquella gente toda la ropa se le manchaba, porque usted tripa una uva y sale todo pringado y se mancha de eso. Cristo viene a acribillar a todos tus enemigos y mis enemigos, hermanos. Así que enseñemos, pastores hermanos que me están oyendo, enseñemos ahora en este presente que tenemos a vivir, que esta iglesia viva este presente empoderándose del futuro que la Biblia nos enseña en Apocalipsis. Que Dios me los bendiga, hermanos. Estaremos supuestamente, espero que esto cambie, pero estaremos nuevamente el domingo aquí a las 9 de la mañana, otra vez dando sermones desde aquí. La iglesia va a seguir en esto. Tenemos que ingeniárnosla. Ahí veo hermanos que hacen sacrificios para dar un mensaje, para poderlo llevar a su iglesia. Y las iglesias también se vienen cayendo económicamente. Es todo donde estamos pagando justos por pecadores. Pero hermanos, los fieles tenemos que seguir cuidando de que la iglesia siga adelante. La iglesia, como decía uno por ahí, somos todos. Dios me los bendiga. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este día. Mi hermano Orlando, tenemos que orar por nuestro hermano pastor de Alajuela. Dios, que Dios me lo esté bendiciendo siempre, a él, a su esposa, a todo el equipo de trabajo que él tiene. Padre, te damos gracias. Queremos hoy poner en tus manos a todos los miembros de la congregación de Esparza, Señor. Que tú los bendigas, que los cuides en sus trabajos, Señor. Protégelos de todo mal, que sus alacenas estén siempre llenas. Cuídalos, Señor. Tus promesas, ahora más que nunca estamos creyendo y nos estamos basando en ellas, porque te hemos creído de verdad, Señor. La crisis nos ayuda a creer más todavía, acrecienta nuestra fe, la crisis, porque tenemos que depositarnos más en ti, Señor, y menos en nosotros mismos. Bendice a todos mis hermanos, a la iglesia de Palmares también, a mi hermano Marvin, bendícelo, a todo el equipo de trabajo que él tiene, y que puedan, Dios, a través de esta peste que está asolando el mundo, que puedan ellos también avanzar como iglesia, al igual que nosotros, al igual que todos los pastores, Señor, de todas las iglesias. Bendice a todas aquellas iglesias pequeñitas, Señor, que sí esas están sufriendo fuerte. Bendícelas, susténtalas, Señor. Ayuda para que los pastores no dejen de hablar nunca con entereza, con firmeza tu palabra. Esta es mi oración que te pido hoy, Señor. Este es mi clamor que te hago. Y cuídanos en el nombre de Jesucristo. Que toda la bendición, hermano, esté en su casa. Que Dios me los bendiga. Pueden ir en paz esta noche a descansar y a entender de que Dios quiere fortalecer tu vida para que mañana tú empieces una nueva batalla. Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos el domingo.